oír a Nemo. Minisuba, Nautilus, ¿me escuchan? Este es el Nautilus, lo escuchamos. Tranquilícense, tendremos cuidado en todo. Primero, conecten el dispositivo de control remoto. ¡Conéctalo! ¡Ya! Bien. Ramírez, conéctalo. Conectado, señor. Muy bien, Nemo está conectado. Gracias. Son criaturas dominantes esos calamares. ¿Son calamares? Bueno, no exactamente. Como ve, se descubren cosas nuevas cada día. ¿Qué está haciendo ahora? Estoy desplegando el puerto de salvamento. Los vamos a traer y cada uno de ustedes regresará a bordo del Nautilus. Estoy usando su brazo de hojalata. La curiosidad por conocer el fondo del mar, lo que hay debajo de la superficie de las grandes aguas que están por todas partes en nuestro planeta, ha permeado a la ficción, a la ciencia ficción y por supuesto también a la ciencia. Hoy vamos a compartir en un rato aquí en Sobre Ciencia algunas imágenes de lugares que nunca habían sido vistos directamente del fondo del mar uruguayo y vamos a conocer algunas de las especies que forman parte también de nuestros ecosistemas. Eso y muchos contenidos más en este programa que arranca, como siempre, con el salpicón de noticias científicas. La última semana murió Peter Higgs, el físico británico que predijo la existencia de una partícula que entonces se llamó la partícula de Dios y que décadas después revolucionó el campo de la física moderna. En los años 60, junto con otros físicos, Higgs desarrolló una teoría para explicar por qué los componentes del universo contienen masa que incluía una partícula que la ciencia aún no había detectado. La teoría se mantuvo hasta 1912, cuando científicos que trabajan en Suiza en las instalaciones del Gran Colisionador de Hadrones lograron probar la existencia de esa partícula a la que llamaron el bosón de Higgs. Un año después, en 2013, el trabajo de Higgs recibió el Premio Nobel de Física junto a François Englert de Bélgica. Nacido en Newcastle, en el Reino Unido, en 1929, Higgs estudió física teórica en la Universidad de Edimburgo y obtuvo un doctorado en física de partículas en el King's College de Londres. A lo largo de su carrera académica, enseñó en varias universidades y dedicó su investigación al estudio de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Con sus aportes a la ciencia, la muerte de Higgs a los 94 años generó varios homenajes alrededor del mundo. La Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en colaboración con la Universidad de Sevilla, convocan a participar en una encuesta que tiene como fin investigar en Uruguay la relación entre el uso del cannabis y la salud mental. Si tenés entre 18 y 40 años y vivís en cualquier departamento de Uruguay y no tenés diagnóstico médico de alguna patología vinculada con la salud mental, como trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia o bipolaridad, podés completar el cuestionario y colaborar con la investigación. Se necesita la participación de usuarios de cannabis y también de personas que no consuman. Responder el cuestionario lleva entre 15 y 20 minutos y se puede acceder a través de la dirección que figura en pantalla. Un productor ganadero en Paysandú encontró en su campo una serpiente crucera amarilla, una característica única en una especie cuyos ejemplares suelen tener tonos marrones. Si bien primero se pensó en matarla debido a que esta serpiente es venenosa para animales y personas, el peculiar color del animal lo llevó a conservarlo y a contactar a Alternatus, un centro de cría y rescate de reptiles. Allí los expertos confirmaron que se trata de la primera crucera amarilla observada en Uruguay. Se trataría de un posible caso único de hipomelanismo o albinismo, pero a diferencia de otros ejemplares similares hallados en Argentina, la serpiente uruguaya tiene pigmentación en los ojos. Por el momento se sabe que es un ejemplar macho que mide 78,5 centímetros y pesa 300 gramos. Mientras vive en un criadero especializado, se prevé analizar su genética y analizar si su particular pigmentación afecta o no a su veneno.
Se presentó esta semana el primer certamen nacional de monólogos científicos. Esta iniciativa, presentada por la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología junto al Instituto Nacional de Artes Escénicas y el SODRE, busca promover la ciencia en español en nuevos escenarios e involucrar la participación activa de investigadores y profesionales del sector. Los postulantes a participar deberán enviar un video interpretando un monólogo en español inédito que tenga como base un tema científico o tecnológico con una duración máxima de 3 minutos. La persona ganadora participará representando a Uruguay en el certamen iberoamericano solo de ciencia en Perú, con pasaje y estadía y un abono completo para la temporada 2025 del SODRE. En el año 2023, la investigadora Lucía Brignoni obtuvo el segundo lugar en ese concurso internacional representando a nuestro país. Las bases están disponibles en la página del Ministerio de Educación y Cultura. Sabido es que desde hace unos años, a partir de una modificación en la legislación internacional, Uruguay tiene más superficie de mar que de tierra. La extensión de los límites continentales hace que nos enfrentemos a un enorme país que desconocemos, el que está bajo las aguas del límite del Río de la Plata y sobre todo del Océano Atlántico. Es un trabajo enorme, los recursos como siempre son escasos, pero de a poquito se van abriendo pequeñas ventanitas. Entre otras herramientas, la llegada del ROV, del robot operado a distancia, que permite sumergirse hasta 150 metros aproximadamente, nos ha empezado a mostrar paisajes que desconocíamos. Y hemos tenido ya las primeras publicaciones científicas. Álvar Carranza, Rodrigo Gurdek Vaz, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Álvar es profesor agregado del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, del Centro Universitario Regional del Este, y también investigador asociado del Museo Nacional de Historia Natural. Rodrigo pertenece al Departamento de Oceanografía y Ecología Marina de Facultad de Ciencias, investigador de PDCA Geociencias, parte del grupo que firmó esta primera publicación internacional sobre las primeras inmersiones prácticamente en mar abierto del ROV, ¿no? Sí, este vehículo operado remotamente había sido probado inicialmente a nivel de piscinas, en tierra, y se usó muy brevemente en la Antártida. Y no habíamos tenido la oportunidad de probarlo, digamos, en condiciones reales en aguas de la plataforma continental uruguaya. Y bueno, a fines del año pasado tuvimos las primeras experiencias piloto para ver cómo se comportaba el vehículo, qué capacidades tenía, en zonas someras de plataforma, en profundidades de hasta 30 metros. Está bien. Hay que decir, porque es importantísimo, que la ONG Mar Azul Uruguayo jugó un rol fundamental, porque uno de los problemas que hay es que tenemos el ROV, pero no tenemos embarcaciones para salir. Entonces, bueno, hubo una mediación para que Greenpeace pusiera un velero. A ver, lo estuvimos cubriendo en el último programa de Sobre Ciencia del año pasado, lo que fueron las salidas cortas, pero la salida larga fue varios días a un lugar que se llama La Restinga. La Restinga del Pez Limón. ¿Qué eso dónde está? Después vemos bien el mapa, pero ¿dónde está? Está Más o menos a unos 100 kilómetros aguas abajo de Punta del Este, como quien dice, al sur. Ahí es donde termina la parte, digamos, más superficial de la plataforma. A partir de allí toma más profundidad. Bueno, en realidad la plataforma continental es una pendiente relativamente suave que se extiende unas 100 millas, unos 180 kilómetros. Digamos que está a mitad de camino, todavía en zonas relativamente poco profundas. Estamos a unos 30 metros ahí más o menos, 30, 40 metros de profundidad. Estamos viendo imágenes de la Restinga del Pez Limón y del otro lugar donde hubo también inmersiones, que es el Bajo San Jorge. ¿Y qué aparece ahí? Acá lo más conspicuo son estos jardines de corales que tenemos en pantalla. Son jardines de corales blandos, como ven, son zonas rocosas que están cubiertas en su gran medida por estas estructuras que vemos con forma de dedo. De hecho, se le llama el coral dedo al Tripalea clavaria, que es un coral blando y que, bueno, digamos que nos sorprendió bastante su abundancia local. Aunque bueno recordar que unos pocos días antes la expedición Darwin 2000 había probado también un pequeño ROV en la misma zona. Y de hecho contábamos con Agustín Logreiro a bordo, que era miembro de la ONG Che Ropitá, si logré pronunciarlo bien, que ya había tenido un acercamiento a eso. Esas imágenes no se divulgaron ampliamente, pero ya teníamos esta
como esta información preliminar. La existencia de corales en aguas uruguayas, si bien no lo descubrieron en estas expediciones, no hace mucho que se había documentado, hará 10 años por ahí. Bueno, ¿O eso no? sí. ¿O hay datos anteriores? Eso relativamente hay que tomarlo con pinzas. Ajá. El primer coral duro mencionado para Uruguay data de 1870 y pico, de la expedición del Challenger, que obtiene una muestra de coral duro de profundidad en aguas uruguayas. Ajá. De ahí en adelante, por registros puntuales, hemos recopilado una lista de más de 30 especies de cosas que se pueden llamar corales. No siempre son el tipo de coral que conocemos de Nemo. de los videos de Nemo, Película. porque incluye Claro. los corales este tipo de organismo que tenemos en pantalla, que no es lo que uno tradicionalmente asocia con corales. O sea que, digamos que se conocen hace mucho tiempo. No así estas asociaciones y menos aún verlas en situ, en vivo, en los fondos marinos. Rodrigo, además de los corales y demás, acá podemos hablar directamente de ecosistemas, ¿no? Donde hay algunas especies de peces que estamos también empezando a cuantificar y a ver por dónde andan. Sí, bueno, como decía Álvaro, estamos hablando de un ecosistema rocoso y lo importante de eso es que tenemos un fondo en el cual se pueden asentar ciertos organismos, en este caso los corales, cuyas larvas pueden desplazarse por el océano y asentarse, y todo eso empieza a dar un ecosistema, como quien dice, la base, como si fuera una especie de selva donde otros organismos, invertebrados, etcétera, se pueden empezar a acumular. Unos se comen a otros se comen a otros, y ahí aparecen los peces. Es decir, los peces aparecen también porque hay una abundancia alimenticia para ellos. Correcto. Entonces tiene un rol, digamos, funcional hacia lo que es la comunidad de organismos marinos en general. En ese sentido hay peces de diversos tamaños, especies carnívoras, especies que se alimentan más de peces, otras menos de peces. Entonces ahí como que vamos aumentando de tamaños, ya verán algunas imágenes, y bueno, eso también da alguna idea de la biodiversidad y la salud también de los ecosistemas. Hasta ahora, ¿qué es lo que se puede decir que sabemos bastante de lo que hay en materia de biodiversidad en la plataforma uruguaya o sabemos apenas poquitito? Sabemos cosas. Acá hay información acumulada, como ya te dije, de más de 200 años prácticamente. Todavía no existe un inventario así exacto, pero estamos hablando de que tenemos 4.000 o 5.000 registros de cientos de especies de cosas marinas. De repente son cosas muy puntuales. Un barco que obtuvo una cosa, un espécimen en algún lugar, y esa información acumulada nos da una lista bastante grande. Ahora, la exploración submarina moderna, en particular usando videos submarinos, y eso es muy incipiente. Y creo que básicamente a nivel global estamos hablando de que probablemente menos del 1% de la superficie oceánica ha tenido observación directa. Hay otros métodos como el sonar de barrido lateral que permite una reconstrucción tridimensional del fondo marino, y ahí la cobertura es bastante mayor, del 30% a nivel global, y en aguas uruguayas también es bastante importante. O sea que según como uno lo mire, pero sí hay mucha información y falta, por supuesto, muchísimo más por investigar y descubrir. Claro, acá, por ejemplo, esta información se debe generar y cuantificar para definir políticas de explotación de recursos pesqueros, por ejemplo. Sí, es importante conocer que tenemos en nuestro fondo marino, que como comentaba Álvaro, es relativamente poco conocido a nivel no solo nacional, sino también mundial. Y eso nos permite establecer qué áreas tienen más o menos diversidad, qué áreas tienen más o menor rol funcional en el ecosistema marino. Y son justamente las áreas más importantes una vez que entramos a analizar científicamente estas áreas y empezamos a evaluar y a comparar cuáles son más importantes, por ejemplo, en términos de biodiversidad o funcionalmente, son esas a las que conviene apuntar para su protección porque tienen beneficios a nivel ecosistémico. Entonces ahí es donde ya entra el tema de manejo de recursos y por ahí... Por ahí va la cosa. Yo les voy a pedir que nos ayuden. Hemos seleccionado pequeños videos donde se ven con cierta claridad algunas de las especies, ya sea de peces o de otro tipo de formas de vida. No me animo a usar palabras porque seguramente voy a decir algo. Invertebrados está bien. Invertebrados. Todo gracias. lo que no es pez es invertebrado probablemente. Gracias, Álvaro. Y que nos ayuden a ver qué es lo que estamos viendo. Si los vamos poniendo en pantalla para tener idea. Primero, bueno, los famosos corales blandos de los que hablamos recién. Por ejemplo, había unas cuantas poblaciones de peces que se veían. Sí. Los que tenemos en pantalla, a ver si... aparte pasan fugaces, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos sargos. Ahí vemos los sargos por esa manchita que tienen cerca de la parte de la aleta final. Ah, correcto.
Sí, y bueno, que los sargos son conocidos, ¿no? Son abundantes en toda la costa uruguaya, son muy abundantes en sistemas rocosos y con mejillones. Lo que sí se descubre acá es que están asociados a todo este ecosistema de coral, además. Bien. O sea que toda esa dispersión de la que estaba hablando ocurre no solo a nivel costero, sino estamos ya hablando de en todo el mar. Bien. uruguayo. Ahora, esto creo que es exacto. A ver qué es lo que está. Ah, acá hay algo más grande, me parece que está. No, un cardumen. ¿Este cardumen también son sargos? Ese es un cardumen de sargos. Ajá. Sí. Que anda. Me llama la atención que los peces no se espantan con el robo. O sea, el robo los sigue y los peces no se van. Verdad. Sí. Hay diferentes comportamientos. Una de las cosas que se ve es que son curiosos. Sí. La mayoría son curiosos, no se espantan. Y incluso algunos parecería que muestran un cierto comportamiento territorial hacia el robo. Ahora tenemos esta que es una esponja que llama la atención por los colores. Una esponja. Ajá. Y algo que es interesante aclarar, que las imágenes a veces no nos permiten determinar la especie de Claro. los organismos, sino que se colecta física y eso nos Claro. lleva a un trabajo en laboratorio con diferentes análisis anatómicos, incluso genéticos. A veces es muy difícil o imposible acercarse a la determinación. No sabemos si es una especie nueva, si ya está mencionada, Claro. a ese nivel. Pero Está es bien. claramente una esponja de un lindo tamaño. Exactamente. ¿Y eso que tiene arriba, que es una alga que se le asienta? Probablemente, viste que la definición a veces de la óptica del robo no es muy buena y como son tan fugaces las imágenes, a veces no permite dar mayor detalle de lo que estamos viendo. Está bien. Recién vimos, hay gente que me dice que ya había visto, yo nunca había visto estrellas de mar en aguas uruguayas. Bueno, tenemos muchas especies de estrellas de mar en aguas uruguayas. Básicamente asociadas a... Podemos encontrar hasta en la costa, en Punta del Diablo, o incluso en Marea Baja podemos llegar a ver estrellas de mar en Marea Baja, que son, la vamos a ver de color más grisáceo celeste que naranja. Ajá. Bien, pero hay una gran diversidad de especies de gran tamaño en toda la plataforma continental. Bien. Recién se vio pasar, todavía estamos con la estrella de mar, hay algunas otras especies que van a ir pasando para que nos cuenten, porque, insisto, quien no tiene el ojo hecho, que es mi caso, uno puede decir pez grande, pez chico, cardumen. Ahí creo que va a pasar un mero, si no vi mal, ese que está ahí atrás, Ese mismo. Sí. que es justamente una de las especies que también me sorprendió. También, no se habla mucho de los meros, pero tienen una relativa amplia distribución en la zona costera. Es curioso porque cuando se los analiza según una lista de conservación de la naturaleza mundial, se habla de que son deficientes en data para ser analizados, para su conservación. O sea, esa lista básicamente lo que hace es proteger a los recursos en cierto sentido y ver cuáles están más explotados o menos explotados para justamente hacer un manejo tal que sea sustentable el recurso y la economía de esos recursos y todo. Y este es uno de los meros que tiene data indeficiente y sin embargo ha sido explotado y por pesqueros ya por muchos años. Y bueno, de eso estamos ahora trabajando un poquito. Básicamente, claro, es que no hay información Claro. suficiente como para decir si la especie está en un estado de conservación preocupante o no, a esa escala. No Claro. sé, no tenemos datos. Y antes de saberlo, igual ya se lo viene explotando. Antes de saberlo, sí, hace muchos años y lo que se explota son las agregaciones de desove. Es decir, que cuando es se la peor juntan miles parte, y claro. miles, Claro. ahí es donde justamente pueden ir a pescar a los pescadores, que claro, hay que tener cuidado porque justamente las agrupaciones de desove son las que también hay que proteger porque son las que terminan dando mucho más individuos luego para que también sean pescados, ¿no? Y ahí anda el rayadito, que no sé qué es. El rayadito, si... A ver, justo pasó. Me imagino que es un turco. Ahí está. Que esos también son bastante abundantes. Todos fueron relativamente abundantes, el Bien. sargo, los turcos, que también se los encuentra también asociados con los meros, sobre todo en la zona también de arrecifes rocosos de Argentina. También se los ve en agrupaciones con los meros. Y como te decía, los meros son uno de las especies más grandes que se ha visto de peces. Estos llegan a medir unos 60 centímetros más o menos, pero también registramos uno que es un mero brasilero, que ya es más grande. Y bueno, eso es lo que te comentaba, también da una idea de la cantidad de alimento que hay en un ecosistema para que esos peces puedan estar y sobrevivir, ¿no? El trabajo que ustedes publican, el paper, en definitiva, lo que dice fundamentalmente es que hay que seguir conociendo para cuidar y preservar, ¿no? Creo que ese es el objetivo fundamental. Decir, bueno, acá probamos que hay cosas que vale la pena cuidar, que las podemos ver y hay que avanzar. Creo que esa es la gran conclusión, ¿no? Esa es la gran conclusión. Quizá el objetivo principal era ver qué tanto podíamos decir desde el punto de vista técnico con el uso limitado de este aparato, de este ROV, en condiciones climáticas precarias, de madrugada, con pilotos poco experimentados y en la primera salida
¿no? Claro. ¿Qué tan útiles eran estas imágenes como para determinar ciertas cosas? Y bueno, lo que claramente se puede ver que se puede establecer con cierta categoría que esta es una zona que presenta ecosistemas marinos vulnerables o ecosistemas que potencialmente podrían ser considerados como ecosistemas marinos vulnerables por varios criterios que examinamos en el trabajo, de hecho. Ahí estamos viendo en pantalla mientras conversamos al propio Rob cuando se lo manipula en superficie y antes de bajar al agua. Recordemos, se empezó a probar en el 2021, si no me falla la memoria, y como decías vos, en una piscina. Tuvimos el placer en Sobreciencia de estar en esas pruebas, de estar en la primera salida en el velero y bueno, de estar presentando estas imágenes. Uno puede decir que antes ninguna persona había visto estos paisajes. Bueno, yo te hice la salvedad que la expedición Darwin 2000, como unos días antes, había también con un ROV más pequeño, había tenido una cierta visión de esto. Así que bueno, esa salvedad. Pero creo que el público en general, sin duda, claro, es la primera vez que se expone a esto, a filmaciones con relativa calidad de estos ecosistemas en nuestro fondo marino. Álvaro, Rodrigo, en el último minuto, ¿cómo sigue esto? Porque este es un primer paso. Sigue con más exploración, sigue con más campañas, con más monitoreo. En la zona esta, ampliar en nuevas zonas y seguir descubriendo qué especies tenemos, dónde y qué función cumplen nuestros océanos para brindar un mejor manejo y conservación, y manejo también de recursos económicos. Yo lo único que puedo decir es que esto recién empieza. Excelente, no es poca cosa. Álvaro Carranza, Rodrigo Burdek, los presentes de Sobreciencia por visitarnos son, como siempre, los de Ística Objetos, que están aquí en la taza. Muchas gracias. Es un placer hacer notas del ROV una y otra vez porque nos permite mostrar a la gente cosas que de otra manera no son alcanzables y conocer que Uruguay es un montón de cosas lindas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a ambos y nos vemos en la próxima. Gracias a vos. Gracias, Gustavo. Hasta pronto. Antes de la pausa, libros y ciencia con Valeria Tanco y cuando Ray Bradbury, como tantas veces lo hizo, se anticipó a lo que la ciencia iba a descubrir después. ¿Sabían que desde la ficción Ray Bradbury de alguna manera anticipó el efecto mariposa? Empecemos por la ciencia. El matemático y doctor en meteorología Edward Lorenz es el responsable del llamado efecto mariposa, de cómo variaciones en las condiciones iniciales pueden producir resultados muy divergentes. Su aporte fue pionero en la teoría del caos y en la identificación de sistemas no deterministas. Luego de más de 2 décadas de trabajo, en 1972 llegó el punto alto de divulgación, con un artículo presentado en un congreso que llevaba el sugerente título: Predictibilidad. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Lorenz aún no había empezado su investigación cuando en 1952 Ray Bradbury publicaba su cuento El ruido del trueno, que al año siguiente formaría parte de su reconocido libro de relatos Las doradas manzanas del sol. En El ruido del trueno, o Un sonido atronador, Bradbury nos sitúa en el año 2055, cuando es posible viajar en el tiempo de safari al período Jurásico, a cazar tiranosaurios rex. La única condición es no salirse del camino preestablecido, orden que el protagonista del cuento no respeta, y termina así pisando una mariposa que se lleva adherida a la suela de su zapato. Cuando vuelve a 2055, primero en cambios sutiles y luego alarmantes, se da cuenta que su acto tuvo consecuencias en el desarrollo de la historia universal. El efecto mariposa de Bradbury es consecuencia de una acción individual, que parte de una explotación turística inadecuada y nos hace reflexionar sobre las responsabilidades personales y sociales de nuestro estar en el mundo. Para celebrar el centenario del nacimiento de Ray Bradbury, que fue en 2020, la editorial española Nórdica publicó una deliciosa edición del cuento con ilustraciones de Elena Fernández. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública.
No es la primera vez que en Sobreciencia vamos a aprovechar el mes de abril, abril azul, para hablar de trastornos del espectro autista. Alexandra Perrone estuvo trabajando en este tema, preparó un informe sobre un proyecto de grado de una estudiante universitaria de diseño, perfil textil, y esta investigación que tiene este corolario en el trabajo que vamos a compartir, tuvo una mirada, por un lado, por supuesto, inclusiva y de alguna manera también tiende a visibilizar a las personas con el trastorno del espectro autista. El 2 de abril es el Día Mundial sobre la concientización sobre el autismo. Sin embargo, el concepto Abril Azul es para que cada año se dedique un mes entero a dar visibilidad a las personas con trastorno del espectro autista. En este informe de Sobreciencia les presentamos un proyecto de grado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se centró en esta temática. Les presentamos Zapatea. Zapatea es un diseño de zapato de cuero para niños con trastorno del espectro autista que propicia e incentiva la autonomía. La autora de esta tesis se enfocó en un diseño pensado para la segunda infancia, niños diagnosticados con TEA que tengan entre 7 y 11 años. Los objetivos de Zapatea principales son aportar autonomía, aportar esa autonomía e independencia que a veces no tiene el niño TEA porque les cuesta atarse los cordones. Entonces diseñé un zapato que sea más flexible, pueda caminar con más libertad. En vez de ser cordones para atarse, los cordones, es una puntilla y es fácil para el niño de ponerse y sacarse, calzarse en la diaria. Para hacer este diseño, el calzado para niños con autismo, también tuve que investigar los antecedentes. Los diseños que hay en el mundo para los niños con autismo, las necesidades de ellos. Entonces, una de las cosas que más me saltó en el rubro textil, por ejemplo, son las mantas, el chaleco sensorial que ayuda con el peso a calmar a los niños. Después, en el rubro del calzado, lo único que encontré fue la marca Vans, que hizo una línea para niños con autismo con diferentes colores, texturas. Sobre los colores, encontré que los colores pasteles los relajan bastante y hablando también con los padres, los colores primarios les gustan mucho. Entonces para mi diseño encontré el azul, que era el color que más se repetía, que les gustaba a los niños al entrevistar. Entonces elegí 2 azules distintos y bueno, y diseñé a partir de ahí también diferentes alternativas. El diseño de calzado para los niños con autismo lo diseñé con una zapatería botería Damino. Es de cuero, el modelo se llama Wallaby porque tiene muy pocas piezas. Lo importante de eso era para que sea más flexible y el niño pueda tener más libertad al caminar. Y el diseño tiene una puntilla de plástico que generalmente se usa en bolsas o en mochilas y es fácil de usar porque simplemente se aprieta y se ajusta cinchando. Bueno, como destacaba Ximena, el diseño de este calzado fue posible gracias al apoyo que se recibió de la zapatería Botería Damino. Hay que aclarar, es importante, que Zapatea es un proyecto de grado y no fue pensado para la venta, es un proyecto de fin de carrera. Esto no tiene todavía, y digo todavía porque tal vez sí lo tenga en un futuro, una salida, una forma comercial. Sí podemos ver, en este caso, el resultado de un trabajo de investigación aplicado a la problemática de los trastornos del espectro autista. Compartimos la segunda parte del informe de Alexandra Perrone. En este 2024, el lema es Autismo cerca de ti,
una campaña que busca un cambio en la actitud de la sociedad para generar más comprensión, tolerancia y respeto hacia las personas con trastorno del espectro autista y sus familias. A través del diseño se pueden crear objetos que potencien las actividades de inclusión en entornos para niños con autismo en la segunda infancia. La ergonomía siempre está en el diseño y en el caso de Zapatea fue importante tener en cuenta la biomecánica de la marcha, los tipos de pie y cómo y dónde se distribuye el peso del cuerpo para que sea un producto fácil de usar, eficiente y cómodo. Lo que contempla el zapato, el calzado Zapatea, es todo el tema del área motriz y el área personal social. El área motriz es toda la parte de la coordinación, la aprehensión fina, la coordinación entre el ojo y la mano. Y después el área personal social es toda la parte de la expresión de emociones que le dificulta a los niños. El zapato es talle 34. Es flexible por el modelo, que tiene menos piezas, y al ser de cuero aísla el frío y absorbe la humedad. Además, cubre todo el pie. Si bien el modelo es mejorable, Zapatea tuvo resultados exitosos. Probé el diseño del calzado con niños de la edad y fue un éxito realmente. Los niños se podían descalzar fácilmente, se lo podían poner fácilmente también. El trastorno del espectro autista es una afección del neurodesarrollo que comienza a manifestarse en los primeros años de vida. Afecta al 1% de la población mundial y puede conllevar grandes dificultades en diferentes esferas de la vida de la persona, siendo su principal característica la dificultad en la interacción social. Abril Azul, mes de concientización sobre los trastornos del espectro autista, y este informe de Alexandra que nos habla de zapatos. Y para hacer un muy mal momento de humor voy a decir que vamos de pies a cabeza. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bienvenida. Sí, bien, gracias. Y seguimos hablando de colores de algún modo, ¿no? Esa también es cierto, algo más claro. Exacto, Sí. bastante más claro. En realidad sin color. Vamos a hablar, También. vamos a traer de nuevo este año un tipo de informes que presentamos el año pasado que tiene que ver con los mitos, esas cosas que repetimos, esas creencias, esas afirmaciones que vienen a veces de generación en generación y que repetimos y no sabemos en realidad si tienen algún tipo de fundamento científico. Este es el primer mito que vamos a tratar de buscar este año más información y que tiene que ver con las canas. Las canas, por eso lo de pies a cabeza. Por eso lo Ahí de va. pies a cabeza, por eso el color, Sí. por eso todos esos chistes que hacemos nosotros inventando un Tremendo. pase a otro. Ahí está. Claro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta vez? ¿De cuál es el mito que hablamos esta vez? ¿Es verdad que si nos arrancamos una cana salen 7? Eso es lo que nos dijeron y que dejemos las canas en el lugar para Exacto. que no Para se que no venga más multipliquen. rápido, claro. Exacto. Eso fue lo que hablamos con la doctora Silvina Gurgitano. Ella es dermatóloga y tricóloga, que es como se le dice a las personas que son expertas en las enfermedades del pelo. Y ella además es presidenta de una sociedad muy nueva que se llama Sociedad Uruguaya de Tricología y Cirugía de Implante Capilar, que cada vez es algo más habitual. Entonces, con Silvina lo que le preguntamos en esta primera parte del informe es ¿qué son las canas y por qué surgen? Bueno, las canas o pelos canos no son más que esos pelos que han perdido su capacidad de producir melanina, que es un compuesto que es lo que le otorga el color al pelo. Y una de las funciones de una parte del folículo piloso donde nace el pelo es producir la melanina. Y esto se va deteriorando con el paso de los años por diferentes factores que pueden tener que ver con el estrés oxidativo, que le llamamos nosotros. El estrés oxidativo va a condicionar lo que es
el envejecimiento cronológico a través de los radicales libres del oxígeno. Por eso nosotros tomamos antioxidantes. Y va a ir deteriorando la función del melanocito, que es la célula que produce la melanina. Por otro lado, también hay otros factores, como pueden ser el tabaquismo, el alcohol, factores hormonales, que hacen que esta función también vaya deteriorándose. Y esto cambia lo que es la química en el pelo, y estas células se ven afectadas de esta manera y van dejando de producir la melanina, generando un pelo que, además de tener pérdida de color, porque nosotros le llamamos por eso cana o pelo cano, además de eso es un pelo que tiene una estructura diferente. Es un pelo mucho más rígido, más grueso, que se sostiene menos y que además no tiene color. Todo eso es lo que le pasa a nuestros pelos cuando se transforman en canas. Exacto, y por eso vemos que el pelo cano es mucho más rebelde a veces, ¿no? Difícil de peinar. Bueno, exacto. Seguimos hablando con Silvina entonces de este camino hacia la pregunta que tiene que ver con el mito, y le preguntamos entonces, ¿por qué hay jóvenes que tienen canas, ¿no? Si hay una explicación genética, si hay una explicación vinculada al envejecimiento, ¿por qué hay jóvenes? Esto fue lo que nos dijo. A ver. Hablamos de encanecimiento precoz o canicie precoz cuando la persona tiene menos de 20 años en los caucásicos y menos de 30 años en pacientes afrodescendientes. Esto puede estar condicionado por factores genéticos, donde hay algunas alteraciones, sobre todo a nivel de algunas enzimas, como puede ser la tirosinquinasa, que condiciona todos los procesos de pigmentación, y muchas veces son también pacientes que tienen mayor tendencia al vitiligo, a las enfermedades tiroideas, a las enfermedades autoinmunes. Entonces puede haber alguna patología que venga genéticamente predeterminada y que ocasione el tema de la canicie. Pero también hay factores medioambientales que pueden acelerar lo que es el surgimiento de las canas, como todo esto que hablábamos de los factores que aumentan todo lo que son los radicales libres del oxígeno y van a generar mayor estrés oxidativo, como pueden ser todos los procedimientos químicos, el sol, los hábitos de la vida cotidiana, como puede ser el tabaquismo, el alcoholismo, y eso también hace que esto pueda acelerarse o no. Son muchos los factores que tienen que ver con las canas, o sea, desde los genéticos, los ambientales y los de la conducta de cada uno. Totalmente, y los emocionales. Claro. Entonces, bueno, con este combo de factores, de características, llegamos a la pregunta que nos motiva en este informe ¿es verdad entonces que si nos arrancamos una cana salen 7? Esta es la respuesta de Silvina. En cuanto al arrancamiento de las canas, que es una pregunta muy frecuente que me hacen, a veces me dicen, si me arranco una cana, ¿me salen más canas? En realidad no hay información científica que diga que esto podría ser así. Yo soy muy respetuosa de lo que son las observaciones. Creo que toda investigación científica siempre proviene de una observación que alguien hace y que genera a través de eso una hipótesis. Y la verdad que me he quedado pensando en esta pregunta y yo creo que sí, si uno empieza a pensar cómo se producen las canas y cómo ese estrés que se genera a nivel del cuero cabelludo y el estrés neurogénico que producen, por ejemplo, los estados emocionales y el estrés emocional que hacen que la química dentro del folículo piloso cambie, pienso que uno al arrancar la cana también está generando de alguna forma un estrés por un traumatismo en ese sector del cuero cabelludo. Entonces, quizá esa observación que viene de nuestros abuelos, no sé, que decían, te arrancás una cana y te salen 7, pueda llegar a tener su razón de ser, no sé si 7, pero quizá pueda salir alguna cana más, aunque no esté científicamente demostrado de que esto es así. Me quedó clarísimo algo. No arranque las canas por las dudas, déjala quieta.
Por las dudas no nos Claro. arranquemos. Y si no, organicemos un estudio y arranquémonos canas durante un tiempo y Está veamos bien, a un ver si muestreo, nos no es mala salen mal. idea, no es mala idea. Pero lo cierto es eso, que no existen estudios científicos, entonces no se puede probar, pero por supuesto es lo que ella dice. El estrés emocional de que le salgan canas a una persona, por más mínimo que sea, el traumatismo mecánico que Claro. genera el hecho de arrancar una cana, seguramente son factores que pueden influir en un daño al cuero cabelludo. Y eso es lo que hay que cuidar, la salud en todos sus términos. Daniela, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta seguimos en la cabeza, pero del lado de adentro, porque vamos a hablar de neurociencias. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Y en esta tercera parte de Sobre Ciencia repetimos por primera vez este año invitada, porque quien nos acompaña en estudios estuvo en el programa 1 de este 2024, pero hablando de otra cosa, porque la doctora Anabel Fernández, a quien le damos la bienvenida una vez más a Sobre Ciencia, es por un lado vicepresidenta del colectivo de investigadores Investiga UI, y en ese carácter la convocamos, pero cuando te despedíamos, Anabel, dijimos: te vamos a pedir que nos acompañes nuevamente para hablar de tus trabajos en el Instituto Clemente Estable como responsable del Laboratorio de Neurobiología Comparada del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del Instituto Clemente Estable y Facultad de Ciencias también. También integral. Bueno, bienvenida nuevamente, Anabel. Muchas gracias por invitar. Es muy curioso decir que vamos a hablar de peces, pero de neurociencias que se aplican luego o se podrán aplicar, en el sistema nervioso humano, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros hace años que trabajamos en un modelo biológico muy interesante, que son peces anuales autóctonos que viven en nuestro territorio, en charcos temporales que se secan, y cuando se secan los charcos, los peces dejan los huevos embrionados en el barro. Ellos resisten el verano sin agua, y luego cuando los charcos se vuelven a llenar, las lluvias hacen que estos peces nazcan. Entonces fue muy interesante el descubrimiento, porque se pensaban que los peces venían de otro lado, pero los peces estaban ahí en el barro, y lo interesante entonces es que tienen todo su sistema adaptado a un ambiente extremo, a un ambiente de clima extremo, y todo entonces su ciclo de vida, que transcurre en apenas 8 meses, tiene, digamos, para nosotros es como una película rápida de lo que pasa en el sistema nervioso, y nos sirve como modelo para ver cómo es la plasticidad de ese sistema nervioso. Excelente. Lo que estamos viendo en imágenes tiene que ver con el lugar, en el bioterio, que en el Clemente Estable funciona, donde ustedes, bueno, crían los peces con los que van a trabajar posteriormente. Exactamente, o sea, podemos reproducir eso que pasa en la naturaleza, en el acuario, en nuestro laboratorio, y eso nos da ventajas también adicionales como modelo experimental, para conocer bien el desarrollo, la edad de estos peces, y poder ver la trayectoria de lo que pasa con la génesis de nuevas neuronas en peces ya adultos, digamos. Bien. Hace poco se consiguió la publicación del trabajo del equipo que lideras, que consiste nada más y nada menos que en el mapa del cerebro de esta especie. Ahí está. Sí. Es un cerebro que, si bien todos los peces tienen cerebros similares, pero también tienen características propias, adaptados al ambiente que viven o las condiciones que viven. Entonces este cerebro es diferente que otros peces, y nosotros necesitábamos conocer con precisión los núcleos neuronales, celulares que están en el cerebro, para poder correlacionar con la neurogénesis, con el tema que nos importa, que es la génesis de nuevas neuronas, y poder entonces darle un sentido funcional a ese mapa. Ahí vemos, mientras tú hablas, justamente el modelo 3D del mapa cerebral del García Levias Charrúa. Charrúa, que hace poco cambió el nombre, hasta ahora era Australevias Charrúa, ahora desde este año es García Levias Charrúa. ¿En homenaje a, perdóname?
A una investigadora, Graciela García, que descubrió varias especies trabajando en biología molecular de autóctonas. Excelente. Bueno, hablábamos del atlas, del mapeo cerebral. Bueno, sí, eso que mostraron recién era una reconstrucción 3D con un modelo computacional, con un programa que nos hicieron los ingenieros, que se llama BioVis 3D, en colaboración con ellos, y que nos ayudó mucho a visualizar todo el mapeo de las células que se generan nuevas en un cerebro adulto de un pez. Yo es un lapso que no puedo precisar, pero vamos a suponer que hasta hace el conocimiento vulgar, ¿no? nuestro, crecimos con la idea de que las neuronas se morían y no había repuesto. Y eso era una consecuencia del envejecimiento de cualquier especie, humanos y demás, de que uno nacía con una carga de neuronas y se iba agotando como la pila. Claro. Y sin embargo aparece esta palabrita neurogénesis que cambió todo. Cambió todo hace no muchas décadas, digamos que 4 o 5 décadas nada más, que se empiezan los primeros trabajos a reportar que las neuronas se pueden reponer. Pero ¿cómo es que se pueden reponer? Porque claro, las neuronas forman circuitos cerebrales, redes en el cerebro muy precisos, que cumplen funciones muy precisas y tienen sus conexiones con otras neuronas. Entonces se descubre, digamos, el concepto de célula madre. Quiere decir que en el cerebro quedan lo que se llaman células madres, que son como reservorios embrionarios de células que se van a diferenciar a neuronas y que van a ir a reemplazar otras a los circuitos cuando empiezan a perder neuronas. Te voy a hacer una pregunta difícil que ya te la hice cuando conversamos hace unos días, pero usaste la palabra van a ir a reemplazar. No sabemos si el ir es un desplazamiento físico. Es un desplazamiento físico. ¿Se nos mueven las neuronas recién nacidas en el cerebro? Se generan en lo que se conoce como nichos neurogénicos, que están en áreas ventriculares del cerebro, y migran hacia los lugares que son necesarias. Hay lo que se llama una banda migratoria rostral que se da desde un ventrículo lateral del cerebro hacia el bulbo olfatorio, por ejemplo, que se reportó en todas las especies estudiadas de vertebrados y también en invertebrados. Y es una migración constante de neuronas, por ejemplo, los roedores, que tienen muy importante su olfato para poder sobrevivir, tienen bandas de migración de 60.000 neuronas por día, claro. Algo que no entendíamos cómo era, pero es así. Te voy a hacer un paréntesis porque mientras vemos también algunas imágenes del trabajo en el bioterio, te voy a pedir que me digas los nombres de las personas que estuvieron trabajando ese día, alimentando y manteniendo la colonia, ¿no? Sí, ahí estaba Inés recién Berrosteguieta, que es estudiante de doctorado, que hace tiempo que viene trabajando en esta especie, que en su maestría trabajó cambiando las condiciones ambientales de una de las especies de estos peces anuales y reportando interesantes análisis de cómo responde esa proliferación celular a cambios ambientales, por ejemplo, de luz. Bien. Y la otra chica, no sé si aparece, pero es Stephanie Silva, que es estudiante de maestría y que ella está dedicada a estudiar la regeneración en la médula espinal de estos peces. Excelente. Volvemos a donde habíamos dejado recién, Anabel. Hablamos de neurogénesis, de desplazamiento de neuronas dentro del sistema nervioso, pero también es claro que no pasa lo mismo, o por lo menos en el mismo volumen y cantidad, en todas las especies que tenemos en un sistema nervioso central. Exactamente. Y justamente en los vertebrados, como nosotros, en los primates, es donde está más restringido, pero sí existe igualmente y se está estudiando por qué está más restringido, pero hay reportes de trabajos en bebés humanos donde hay importantes bandas migratorias de neuronas, pero eso va decreciendo con la edad y con la edad cada vez más. O sea, la importancia de este tema tiene que ver con que sabemos que algunas deficiencias del sistema nervioso o enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con la muerte masiva de neuronas y la no reposición, o el balance ese que está alterado. Mueren más de las que nacen. Mueren más de las que nacen, o como en el Parkinson también, que es una muerte masiva de un lugar en particular del cerebro. Entonces, entender cómo es que estas neuronas pueden reemplazar y ir a los lugares donde necesitamos es súper interesante para proyectar problemas clínicos que tienen que ver con la neurociencia, ¿no? Este modelo, vos lo explicabas, este modelo de pez tiene que ver con una evolución en un corto periodo, con la posibilidad de ver cómo un sistema nervioso se forma desde la nada hasta el individuo adulto, y es la línea de trabajo que ustedes llevan. Exacto.
¿Cómo se extrapola esto a los invertebrados mayores y, bueno, a nosotros, los que formamos parte del grupo de los primates? Bueno, se extrapola en el sentido de que las neuronas tienen el mismo comportamiento, si bien los cerebros no son exactamente iguales porque los cerebros de los primates o de los mamíferos tienen otras regiones cerebrales, igual el comportamiento de la proliferación, de la diferenciación celular y la migración es parecida. Bien. Y existen los mismos neurotransmisores o los mismos ambientes neuronales, entonces el modelo nos sirve para explicar lo que pasa en el pez, pero también lo que pasa en otras especies. Ahí estamos viendo otras imágenes del atlas de la Australebia y todo el trabajo que ustedes hicieron en bueno, definir cada área, cada porción de ese cerebro, ¿no? Cómo funciona. Sí. Ahí está, nosotros identificamos, ahí está con colores, las distintas áreas del cerebro anterior, medio y posterior. Eso es en el volumen del cerebro, así se ve el cerebro, que también encontramos algunas diferencias en cerebros. Vieron que ahí tiene dimorfismo sexual, ¿no? El macho es más colorido, la hembra más parda, y también estamos entrando a estudiar algunas diferencias que pueden haber entre los sexos, digamos, entre hembras y machos. ¿Cómo sigue esto, Anabel? Porque mapearon el cerebro, lo definieron, están avanzando. Creo que es un avance global, ¿no? Hay una interacción entre grupos de todo el planeta porque las neurociencias hoy son clave y hay un montón de teorías también que están esperando demostrarse. Claro que sí. Bueno, esto sigue, lo interesante de este modelito, a diferencia de otros modelos que hay en el mundo que se usan, es que nos da la rapidez de la neurogénesis. Hay una neurogénesis muy rápida. Eso hace que nosotros podamos investigar con premura, hacer muchas preguntas en poco tiempo. ¿Y cómo sigue esto? Es ver cómo se adapta el sistema nervioso a cambios, tanto ambientales, como pueden ser luminosos o de temperatura, o también usarlo como un biomonitor ambiental a los efectos de agrotóxicos o neurotóxicos, que es uno de los temas que vamos a abordar en breve. Está bien. Eso que estamos viendo ahora en pantalla tiene que ver con las áreas del sistema nervioso del García Levy, ¿no? Eso tiene que ver con la médula espinal y con la demostración de la neurogénesis en la médula espinal, tema en el que está trabajando Stephanie Silva, que fue parte de su tesis de grado y que también demostramos que en la médula espinal, a diferencia de los mamíferos, hay gran cantidad de capacidad y que además de decirles que en los peces, no sabemos en estos todavía, pero en general son capaces de reconectar la médula espinal y de recuperar la función. Eso es tremendo, entender por qué ellos sí, nosotros no, bueno, puede cambiar la vida de millones de personas, ¿no? Puede cambiar mucho, sí, hay varias hipótesis de por qué eso sucede, pero bueno, estamos trabajando para ahondar más en ese conocimiento. Anabel, cuando viniste el primer programa, te entregamos el presente de Ística Objetos, pero era de la colección del año, de principio de año, para que lleves al Clemente Estable la nueva serie de Ística Objetos que tiene que ver con lo que es la representación de la ciencia. Y yo te quiero despedir con algo muy cortito, que es fascinante pasar por Avenida Italia por la puerta de Clemente Estable, ves un edificio más como tantos otros, y después tener charlas como esta acá o las que uno puede tener informalmente y entender el grado de precisión, de avance, de futuro a veces que tiene la ciencia que hacemos en esa vereda ahí. Vi que disfrutaste mucho de la visita. Sí, a ver, el Clemente, el Pasteur, Facultad, a ver, cada centro de investigación bien contado es un placer. Muchas gracias. Y el de Clemente sí, también hay gran compromiso con lo que hacemos, por supuesto mucha vocación y muchas ganas de avanzar en el conocimiento y trabajar seriamente. Anabel Fernández, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Cerramos esta edición de Sobre Ciencia y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.